mucho de PowerPoint, porque a mí lo de llevar... ¿Se me oye bien? Me pone un poquito nerviosa el micrófono, pero bueno. Es que generalmente yo no hablo así en público con micrófonos, pero bueno, además me digo fatal. Bueno, yo la idea era poner un poco el color un poco para... como guía, ¿vale? Porque a mí la verdad es que lo de leer tampoco me gusta mucho. Por presentar un poquito brevemente, en el tiempo que tenemos, bueno, porque yo creo que habría para hablar de la diversidad sexual horas y podríamos quedarnos un año entero, ¿no? Entonces, la idea es brevemente presentar... espérate que ¿En qué se basa nuestro trabajo? ¿No? En el programa en el que estamos psicólogos, trabajadores sociales, abogado y una socióloga, como nosotros más o menos enfocamos toda la realidad de la diversidad sexual y en este caso yéndonos a todo lo que tiene que ver específicamente con menores, niños, niñas y adolescentes transexuales, ¿vale? Nosotros trabajamos toda la diversidad sexual, trabajamos con todo el colectivo LGTB. Entonces, bueno, nuestro marco axiológico en el que nos movemos nos parece fundamental es entender que el ser una persona LGTB no es un problema, que el problema es la homofobia, es la transfobia, la LGTB-fobia, ¿vale? Porque yo creo que así nos encuadramos todos y todas. Y yo creo que es una forma de poner la piedra en el tejado que corresponde, me parece fundamental. Es decir, nosotros somos la única especie que sí que practicamos esta discriminación, porque la realidad y la diversidad puede estar en cualquier especie, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver con el raciocinio y de todo lo que podemos construir en el tema de género, también aplicamos la discriminación y esa es la gran lástima, ¿no? Y es en lo que tenemos que trabajar, en entender y en poner en cada sitio quién tiene que responsabilizarse de cada cosa, ¿no? Entonces, desde este marco axiológico, nuestra intervención siempre parte desde la diversidad absoluta. A mí me gusta hablar de diversidad en general porque no es solamente diversidad sexual, hay diversidad a todos los niveles. Es decir, yo creo que todos y todas hemos vivido desde pequeño que se puede meter contigo porque llevas gafas, porque pesas más, porque pesas menos, porque eres pelirrojo, pelirroja, que entonces se sufría mucho. Yo tengo alguna amiga que lo pasó muy mal. Y bueno, yo jugaba al fútbol, o sea, que os podéis figurar de ahí en adelante todo lo que me ha tocado, ¿no? Con lo cual yo creo que todos hemos sufrido todo lo que tiene que ver con la diferencia de nuestro entorno, de nuestros roles, de nuestro sistema, en el que nos dicen cómo tenemos que ser, ¿no? Y cómo nos tenemos que comportar, qué roles tenemos que tener. Entonces, nuestro trabajo va desde esta diversidad, ¿no? De intentar cuestionar este sistema heterosexista. Yo no me voy a meter obviamente en la parte más biológica, más médica, porque además para eso están los profesionales que tienen que ver con ello, y aparte porque entender el tema del origen, bueno, yo entiendo que hay gente que le puede ser más necesario que a otras personas. Yo creo que es fundamental evidentemente entenderlo porque muchas familias lo necesitan y muchas personas necesitan entender eso. Yo personalmente nunca lo he necesitado. Entender mi diversidad en mi orientación sexual, por ejemplo, nunca la he necesitado, pero evidentemente es mi realidad personal y propia, ¿no? Entonces yo entiendo que sobre todo porque si tuviera que hacer caso a Aquilino Polaino, que tiene una cátedra, según él mi madre creo que es borracha y mi padre un maltratador, con el que tengo un vínculo maravilloso y una diversidad de roles que me han dado estupenda, pero bueno, con lo cual, bueno, sería para cuestionarlo, ¿no? Esta es la realidad que todavía tenemos que escuchar en muchas explicaciones. Entonces, yo desde la perspectiva más social, más psicosocial, sí me parece importante cuestionar el sistema, porque el sistema, más allá de todo lo biológico, que evidentemente hay un origen biológico en un sentido muy amplio, también hay toda una construcción, ¿no? Y desde la perspectiva social, que es en la que trabajo yo, sí me parece importante cuestionar cómo se mueve la sociedad, cómo se estructura, por qué se estructura así, porque hay unos intereses muy grandes en que el sistema heterosexista no se mueva. Y hay unos intereses políticos, económicos, etc, detrás, para que esto sea así. Este es el camino, y además cuanto menos pienses, evidentemente mejor y mucho más fácil es llevarte. Esa evidentemente es la perspectiva que en intervención social varios profesionales intentamos manejar, ¿no? La heteronormatividad, desde la que partimos en esta sociedad, es la norma que condiciona e indica cómo debe ser la sexualidad de las personas que vivimos en una sociedad determinada, ¿no? Entonces, con la diversidad sexual nos referimos a todas aquellas sexualidades que estarían fuera de lo que impone la heteronormatividad, que pueden ser muchísimas, ¿no? Entender por qué hay una discriminación y por qué tenemos muchísimos cuestionamientos y por qué cuando tenemos la noticia o la verbalización, o cuando somos conscientes de que vivimos
en una familia con una diversidad, sea de la orientación, sea de la identidad, tiene que ver con entender justamente este sistema y esta sociedad y cuáles son esas bases, ¿no? Y hay una base clara para entender la LGTB-fobia, que es el sexismo, lógicamente, es decir, y por eso aquí también se mueven muchos intereses, ¿no? Es un sistema social de género en el que se establece una división desigual, además de los géneros, es decir, en la que lo masculino es superior y lo femenino tiene un valor mucho más inferior, ¿no? Por eso, además, desde ahí la presión de la masculinidad se vive en edades muy tempranas de una manera brutal. Por eso muchas veces las agresiones más directas son sufridas en niños que se salen de sus roles de género, de lo que se espera de ellos, que quizás ni siquiera sean ellos, pero lo sufren de una manera mucho más agresiva y mucho más directa. En el caso de lo masculino, como evidentemente jerárquicamente es entendido como superior, pues bueno, que una niña, pues eso, se tira al barro y de algunas patadas, cuando eres niña, pues todavía, como es algo que se asocia a lo masculino, está bien visto. Cuando ya te van a pulir, evidentemente te van a brear con todos los anuncios y con la supermujer que tienes que ser cuando seas mayor, en casa, fuera, dentro, estar guapa mientras duermes y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, cuando eres niño todavía te permiten determinadas cosas. Los niños sufren mucho en ese sentido, ¿no? El sistema que nosotros planteamos, por el que luchamos, y aunque sea un camino muy arduo, porque yo creo que es en el camino en el que estamos, habla más de un continuum, ¿no? Y un poco yo creo que la línea que decía Modena, que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con que evidentemente todos tenemos un femenino y masculino, ¿no? De hecho se habla también de que la androginia es un estado de salud maravilloso, a mí me lo parece, pero que es un continuum, ¿no? entre todos los elementos de masculinidad y de feminidad, con lo cual ahí caben un montón de realidades. No hay algo que esté en un extremo que esté en el otro, sino que dentro de ese continuum cada persona puede moverse en un espacio o en otro, y que además incluso puede evolucionar, porque la sexualidad es algo muy plástico y que evoluciona muchísimo, ¿no? Entonces, este es el mundo que nos venden y con el que nos toca luchar, que es dentro de la heteronormatividad, este mundo en dos columnas como muy rígidas, ¿no? El macho, que es hombre, que es heterosexual, es decir, que tiene un comportamiento que nace con unas características, con unos rasgos sexuales, y en el caso de la mujer lo mismo, ¿no? Como hembra, como mujer, que además su orientación debe ser una concreta. Claro, todas las realidades que se muevan fuera de estas dos columnas tan sumamente rígidas, evidentemente marcan una diferencia, y esa diferencia a día de hoy todavía sigue siendo castigada, ¿no? La heteronormatividad nos ciñe a unos modelos de relación entre diferentes dimensiones del sexo, modelos que a veces no se cumplen, y mucha gente no puede cumplir esas columnas tan rígidas. Yo creo que de hecho somos muchísimos y muchísimas los que no cumplimos de una manera tan rígida esas columnas, por unos motivos o por otros, ¿no? Lo que pasa es que cuesta mucho empezar a romper ese sistema tan asentado. Desde nuestra perspectiva social, lo que nos preguntamos y con lo que intentamos trabajar es en cómo puede afectar la LGTB-fobia a la vida de una persona, ¿no? Me parece una cosa así rara que no sé si seré capaz de quitar. Aquí. He sido capaz. Soy trabajadora social en informática, pero ¿cómo puede afectar la LGTB-fobia, ¿no? En la vida de una persona? Es que es algo que las parcelas de nuestra vida no están aisladas, es decir, tenemos muchísimo entorno, tenemos muchísimos aspectos que además se interrelacionan, ¿no? Entonces, esa LGTB-fobia puede afectar a la familia, a los amigos, a los estudios, al trabajo, dependiendo de la edad que se tenga, todo lo que tenga que ver con servicios sociales, sanitarios, con los espacios de ocio y de cultura y con toda la comunidad del entorno del barrio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva social es en la que trabajamos. Entendemos que el ser humano tiene unas necesidades específicas. A lo mejor habéis oído hablar de un triángulo que planteó más lo de necesidades, ¿vale? En la que se hablaba de unas necesidades primarias que eran fundamentales, evidentemente, como tiene que ver el comer, bueno, respirar obviamente, porque si no, mal asunto, pero comer, beber, unas necesidades sexuales, y prácticamente esas son las necesidades primarias que necesita un ser humano. Es verdad que hoy en día en esta sociedad en la que vivimos seguramente nos hayamos creado más necesidades de las que realmente tenemos, pero esto es otro debate. Pero más allá de eso, lo que sí que hay es una serie de necesidades sociales que lo que plantean Derek es que no es en una pirámide, es decir,
Más allá de esas necesidades primarias tenemos unas necesidades de vínculo, tenemos unas necesidades físicas, sociales, culturales y políticas que tenemos los seres humanos. De hecho, los mamíferos sí necesitamos. Hay una teoría del apego y teoría de los primeros vínculos que habla de que un bebé, si no tiene el vínculo en esos primeros meses, puede morirse, por mucho que tenga alimento, por mucho que tenga para beber y por mucho que esté respirando. Es decir, que las necesidades del vínculo son fundamentales para los seres humanos. Entonces, nosotros lo que hemos planteado siempre es una especie de puzzle, más que una pirámide en sí, en la que si no están esas necesidades desarrolladas, vamos a tener, podemos tener muchos problemas, muchas dificultades para el desarrollo y el bienestar del ser humano. Entonces, ese tipo de necesidades, en la discriminación de la LGTB-fobia, se ven alteradas, ¿vale? O pueden verse alteradas. Porque dentro de esas necesidades físicas, como podría tener que ver la vivienda, ¿vale? Las que tienen relacionadas con la salud, con las inclemencias del tiempo, se pueden ver afectadas, porque si una persona está sufriendo la discriminación en su propia casa o en su entorno, en su barrio, el hogar es algo absolutamente fundamental, emocional, psicológicamente, es tu lugar, es tu espacio de seguridad, de poder estar tranquilo, tranquila, ¿no? Entonces, cuando eso se ve alterado, evidentemente se está alterando algo absolutamente básico, ¿no? La convivencia en un barrio. Cuando se sufre el tema de la discriminación, esto se vive. También tenemos algunos chavales y chavalas, lamentablemente yo tengo unos cuantos a las que se les ha echado de su casa, ¿no? Y que están en situación de calle con 20 años o con 19, lo cual es pues tremendo, ¿no? Con cualquier razón de LGTB-fobia. Por eso yo creo que es tan importante el hecho de que las familias estén apoyando a sus hijos y a sus hijas, porque ya con eso se está rompiendo muchísimo todo este tipo de consecuencias que puede haber en la persona, ¿no? Las necesidades sociales básicas, ¿no? Que podrían estar, lo había puesto un poquito más largo, pero sobre todo por entender lo que tiene que ver con la amistad, todo lo que serían los vínculos que llamamos sociales, el manifestar y recibir afecto, vivir en comunidad, pertenecer a un grupo, sentirse aceptado dentro de él, entre otros, ¿no? Por ejemplo, la adolescencia es un momento de necesidad de pertenencia a grupo brutal, por eso además también la adolescencia, aparte del desarrollo que se está produciendo, también es un momento muy delicado para adolescentes transexuales por la necesidad de pertenencia a grupo y el no sentirse que están perteneciendo, ¿no? Y otras necesidades sociales podrían ser, primero, tener derecho a la información, la necesidad de obtener referentes diversos y reales, cosa de la que nos han privado durante muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, algo así de lo que no se habla, pues no existe, ¿no? Porque todos sabemos que la realidad de la diversidad sexual ha existido siempre. Lo que pasa es que no se ha visibilizado, ¿no? O se ha tomado, con pues, algunas de las teorías que ha comentado antes el compañero, pues figuras donde acabábamos, ¿no? Con lo cual, que haya una visibilidad, que haya una información, que salga en los medios de comunicación, que al final es parte de nuestra construcción social en la que nos estamos basando todos y todas, puede crear el que tengamos una visión muchísimo más diversa, ¿no? Entonces necesitamos referentes diversos y reales. Las relaciones con la familia nuclear, como hablábamos, son fundamentales también. La distribución uniforme del prestigio, porque el prestigio de una persona y la dignidad de una persona es algo absolutamente importante. Y cuando alguien se ve cuestionado en ese sentido y se le dice que es un desviado, que es un pervertido, que es infravalorado, que tú vales menos, que tú no mereces, que tú eres algo malo, que es algo que nos están metiendo en la cabeza desde que somos muy, muy, muy pequeños y pequeñas. Eribon hablaba de esto, ¿no? Él hablaba respecto a hombres gays, pero bueno, es una realidad que yo creo que la injuria tiene mucho que ver con todo esto. Es algo que antes de entender lo que significa ser homosexual, bisexual, transexual, sabemos lo que no debemos de ser. Es algo malo que no sabemos, aunque no tengamos los términos exactos, ya nos está encaminando a eso no debes hacerlo, eso es algo malo y eso puede ser castigado, ¿no? Entonces, romper con todo eso y participar y ser representado políticamente, obviamente, ¿no? La realidad en la política necesitamos que seamos todos y todas en toda esta diversidad representados. Si solo se representan unos cuantos, solo se van a representar las necesidades de esa mayoría, ¿no? Y respecto a todo lo que tiene que ver con necesidades culturales, la educación, el entretenimiento y el ocio, la satisfacción en el trabajo, la imagen del mundo, necesitamos un espacio en la educación que es tan fundamental, en la que... ¡Qué mal voy! Bien.
en las escuelas, en los institutos en las que se pueda hablar de esta diversidad, en la que los niños y niñas no tengan que sufrir también la discriminación al no ser entendidos, ¿no? Posteriormente será en el trabajo y en espacios de ocio, que son absolutamente necesarios para cualquier persona, ¿no? Y el que existan esos espacios donde la gente no se sienta en peligro, ¿no? Y sigamos viviendo agresiones como las que a día de hoy, y estamos hablando de Madrid, nosotros trabajamos en el centro de Madrid, seguimos teniendo situaciones de discriminación, ¿no? Afortunadamente cada vez menos. Por eso hay unas necesidades políticas y necesitamos unas leyes que cubran toda esta realidad, ¿no? Y que nos protejan a todos y a todos los ciudadanos. Entonces, bueno, en la intervención social con menores, un poco entendiendo todo este marco axiológico y esta justificación social, en esa línea es en la que trabajamos. Lo que intentamos es apoyar para que la persona pueda tener todas esas áreas cubiertas, ¿vale? Para que no tenga que privarse del acceso a determinados servicios, por ejemplo, sociales, sanitarios, que en las escuelas se pueda hablar de diversidad, etcétera, ¿no? La mayoría de casos lo que suele necesitar es un proceso de acompañamiento a la vivencia de su identidad. Queremos decir con esto que no entendemos un tratamiento psicoterapéutico hablando de temas de salud mental, que evidentemente luego puede haber otras realidades ahí detrás que sería cuestión de cada caso, pero en sí el hecho de ser transexual lo único que implica es una necesidad de apoyo, ¿no? Y de acompañamiento en toda esa vivencia. El poder trabajar con las consecuencias que la transexualidad puede provocar en los entornos de socialización más importantes, centro de estudio, grupo de iguales y entorno familiar. Por tanto, lo que nos parece fundamental es la sensibilización y la formación de los profesionales del ámbito psicosocial, educativo y sanitario. Yo he puesto aquí algunos principios generales de nuestro código deontológico de trabajo social, que se aprobó además en 2012, el último del Consejo, porque yo creo que es importante cuando acudáis a algún agente de servicios sociales, de intervención social, que se acuerden de que esto es parte de lo que han jurado defender, ¿vale? Que tiene que ver con la aceptación de las personas en cuanto tal, con sus singularidades, sus diferencias, superación de categorizaciones derivadas de esquemas prefijados, ausencia de juicios de valor sobre la persona, así como sus recursos, motivaciones y necesidades, y reconocimiento de los derechos humanos, que es en lo que se basa nuestro trabajo, ¿vale? Y sociales, y su concreción en el ejercicio real de los mismos. Es decir, que esto es lo que un profesional de la intervención social debe respetar por encima de cualquier cosa, aunque algunos no lo hacen. Por eso nosotros también damos cursos siempre de sensibilización, hemos dado servicios sociales, en Madrid Salud, en un montón de profesionales que muchas veces simplemente parte del desconocimiento y la desinformación, porque la realidad es que es verdad que a veces no hay una malintencionalidad ni hay un prejuicio que puede ser absolutamente denunciada según nuestro código deontológico, pero en muchos casos lo que hay realmente es simplemente falta de información. Por eso es tan importante el formar a otros y otras profesionales, porque realmente hay muy pocos estudios, porque todavía en nuestra carrera no hay una especialidad que tenga que ver con la diversidad sexual. Se está empezando a implementar y nosotros de hecho hemos estado en la Complutense, pero nosotros nos hemos también formado por nuestra experiencia, porque en su momento era un poco así, o sea, al final ha sido la experiencia profesional. Eso yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego las cuestiones que tenemos que abordar con la familia, ¿no? Que es todo lo que el proceso de aceptación familiar, que también es un proceso de desmontar este sistema del que hablábamos, ¿no? De qué itinerarios sanitarios se podrán continuar, de entender que es el menor o la menor quien tiene que tomar las decisiones, ¿vale? El momento, que tampoco hay que dejarlo ni que agobiar, sino que también yo creo que es importante, ¿no? Ese diálogo, entendiendo cuál es la necesidad del menor o de la menor, conocer el marco legal en el que nos movemos actualmente y todo lo que falta, informar a las familias de que existen asociaciones como Crisales, obviamente, y lo importante que es que porque eso es un empoderamiento, eso es visibilizar, y bueno, los grupos también que hay de apoyo para familias. Nosotros ahora hemos creado, justo hemos empezado un grupo de apoyo para familias con menores transexuales. Y luego, bueno, pues sensibilizar en lo que tiene que ver con el entorno más inmediato, ¿no? El entorno educativo está habiendo material, se está ampliando material por la diversidad, desde algunas asociaciones, sindicatos se está haciendo, y que ese material educativo se use en las escuelas. Y además está habiendo intervención por parte de asociaciones, de profesionales. Hay mesas educativas en las que se pueden poner todos y todas las profesionales con los menores y las familias para trabajar y empezar a desmontar muchas cosas y a cambiar cosas y normas en ese instituto. En muchos se ha conseguido ya que cambien las normas internas, aunque la Consejería de Educación sea un hueso.
Sí que hay normas internas en los colegios que pueden modificarse, y es lo que están haciendo muchos y muchas, ¿vale? Para que a partir de ahí siga habiendo una presión respecto a la consejería de la comunidad que sea, ¿no? Y ya por último, ya con esto acabo, ¿vale? En el propio menor, o la propia menor, que tenemos que trabajar la aceptación también de ellos y de ellas, por lo que hablábamos, porque a veces se pueden percibir como diferentes, ¿no? Con esa diferencia, que la diferencia podemos hacer que sea algo maravilloso, es que no tiene por qué ser algo malo la diferencia. Entonces hay que trabajar en cómo se perciben, ¿no? La discriminación que hayan podido estar viviendo en esos entornos, y acompañarles, y también trabajar mucho todo esto que tiene que ver con esta deconstrucción del género. Yo personalmente trabajo mucho con el género y me gusta mucho, y creo que hay que desmontar muchas cosas en ese sentido. Yo tengo seguimiento con un montón de adolescentes que trabajamos sobre todo eso, ¿no? Y entender que además pueden ser hombres y mujeres como quieran, no tienen tampoco que cumplir un estereotipo que teníamos antes, ¿no? Sino que pueden ser hombres y mujeres de maneras muy diversas, ¿no? Y por eso también les ofrecemos otro espacio. Hay un grupo de jóvenes que lleva mi compañero Isidro, al que muchos conocéis, o yo hago de los dos porque creo que estaba puesto con Isidro, pero no importa, somos gemelas, o sea, no pasa nada, y nos mimetizamos divinamente. Entonces está llevando ahora él, yo llevo algún seguimiento individual, pero hay un grupo de jóvenes LGTB. Además a mí me gusta que sea LGTB porque eso es la integración, eso es la diversidad, y eso es el conocernos incluso dentro del colectivo, en el que a veces hay mucha misoginia y mucha transfobia en algunos casos, y creo que eso también hay que empezar a romperlo, ¿no? Porque como hablábamos antes, el hombre jerárquicamente está por encima, con lo cual el gay muchas veces está por encima de la lesbiana, desde luego, y de la persona transexual, por supuestísimo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que también está cambiando y que tiene que cambiar, ¿no? Y bueno, esa es un poco la línea de trabajo que hacemos, así que nada, muchas gracias.